Bienvenidos a una nueva entrada de la Bitácora Espacial. Voy a continuar con la lectura de El Nahual de los Coyotes, charla sobre los predadores Inors, jamás develadas, y cómo defenderte de los seres nocivos, de la saga Los chamanes ladinos de México, volumen 2. Enseñanza de los chamanes ladinos de México, del linaje azul. Capítulo 8. Tapas. El esfuerzo consciente es lo más vital y necesario para salir del 96. Existen satoris y antisatoris. Son diferentes. Un homo naturalis es un 48 en la escala de la enseñanza de Gurdjieff. Un 48 puro tiene la posibilidad de otra posible evolución dentro de la especie. Muta a un Homo energeticus. De ahí puede mutar todavía a otros niveles superiores. Pero es necesario saber que los satoris necesarios están en octavas superiores. Es decir, se requieren energías finas y suprafinas para producir satoris de más 24, 12, 6 y 3. Los estados de conciencia están claramente definidos en el sistema Gurdjieff. Los niveles positivos son más 3, más 6, más 12, más 24. El nivel neutro es 48. En 48 estoy neutro. Y ahora lo entiendo simple. Pero me llevó mis esfuercitos y super chinguitas comprenderlo plenamente. No se puede comprender si no desarrollamos armónicamente los 3 pisos de nuestro tonal fabricador de supraenergías finas. El Homo naturalis es un seleccionado dentro de los Homo sapiens para mutar hacia otro tipo de supraespecie que llamaré Homo energeticus, ya que el humano posee entre los de su especie niveles diferentes de humanos y suprahumanos, pero colectivamente en un 90% solo abundan los humanos 1, 2 y 3. Los niveles de vibración 96, 192, 384 o 768 corresponden a los estados antisatoris de menos 24, menos 12, menos 6 y menos 3, respectivamente. Cuando se da un mapa de conciencia, la autoconciencia entiende el flujo evolutivo. Entonces, muchos pueden decir, oh sí, yo experimenté alguna ocasión el 48 neutro, pero es solo un recuerdo fugaz. Para que sea un estado permanente, el Super Satori es menester de 2 cosas: esfuerzos conscientes y métodos adecuados y precisos para trabajar. Primero, el primer choque consciente, comprenderlo a plenitud, y enseguida darnos cuenta que nuestro estado de adormecimiento de la humanidad se debe a que las emociones negativas o programas egos nos bajan a la 96 y a unos más abajo. Incluso tenebrosamente, curiosamente, cuando estás en 48, puedes pasar tu vida haciendo una cosa y al mismo tiempo, en más 24, haciendo otros tipos de trabajo personal. Yo, por ejemplo, paso mucho en estados de más 24, escribiendo, andando en bici. Eso produce que mi cerebro reciba energías finas, que las sinapsis cerebrales se abren más y pase información del sexto neurocircuito, y mi tercer circuito se encarga de traerlo a la tridimensionalidad. El Homo sapiens en forma de libro, para los que andan en el camino. Quisiera recalcar un punto. Estos estados superiores son parte de nuestra herencia humana al alcance de la mayoría de nosotros. Aunque la humanidad viva muy apegada y vibrando por herencia, también dentro de su ADN, en el sexto neurocircuito, una especie de apego emocional a los circuitos del lado izquierdo del cerebro en su estado negativo, sobre todo el emocional territorial, que devasta vidas enteras y grupos de humanos, solo por no saber salirse del enredo de sus propios neurocircuitos inferiores.
Mi primer viaje a la hiperconciencia fue con la Teoananacatl. Fueron muchos viajes, pero el ambiente del chamanismo new y el antiguo eran como una aversión que sentía muy extraña. Sabía que aquello no era para mí. En alguna forma, entendía que el chamán cósmico era lo que yo buscaba. Hay grabaciones en el cuerpo músculo-cerebro que se quedan fijadas desde la infancia. Son fijaciones del ego u órdenes de relajamiento en la propia biocomputadora. Muchas veces no entendemos que se necesita un cuerpo que responda bien, muy energético, para los estados más elevados de hiperconciencia. De ahí, los ejercicios tipo gym que don Matías me ponía algunas ocasiones. La primera gran barrera a estos estados de energía fina de más 24, más 12, más 6 y más 3 es la condición física de uno mismo. Para salvar esta primera barrera, uno tiene que empezar una especie de curso tipo gym chamánico ladino y de series especiales de ejercicios, de etapas. Podría yo notar que los ejercicios de Hatha Yoga ayudan, si son seguidos, no solo de creer que es hacer asanas bellas, sino mantener el esfuerzo consciente más allá de la práctica yoga. Noto que los jóvenes son ya muy tensos y la gente adulta demasiado sedentaria y requieren un tiempo prolongado, constante y de observación precisa. Muchos les sacatean a Hatha Yoga y otros se quedan atrapados y caen en un programa ego horrendo, pensando que solo tener flexibilidad y parecer contorsionista de circo es verdadero Raja Yoga. ¿Qué es el gym? Son series de ejercicios físicos fundados en el Hatha Yoga. No vayas a pensar que el gym de tu barrio, aunque también suma, solo que si lo haces el gym de tu barrio, te quedas tieso como muchos fisicoculturistas. Y no se trata de ese gym al que me refiero. Incluso el gym al que me refiero en otros años contenía técnicas de aikido. Puede llevar karate o cualquier arte marcial que destine trabajo con el ki, no solo con el método de cultivarse uno externamente, o weidan, cultivar tonal. Lo mejor es cultivar weidan y neidan, cultivar tu ki y cuerpo energético al unísono. Yo notaba, por ejemplo, una ocasión que caminaba en un cerro aledaño a la ciudad y andaba muy guerrero en las 24, que podía percibir el ruido de la ciudad a lo lejos y no me gustó el escenario, así que tuve que correr bajando la montaña como a una hora más lejos de la montaña aledaña a la ciudad. Mi profe de yoga Manuel me decía que en la ciudad tenía que salir un par de horas más lejos y en el lugar donde él vivía, a 2 kilómetros, ya no había smog de coches del rancho ni ruido del pueblo, que hoy en día, que ya se puso un poco más horrendo y ruidoso. Noto en demasía que los biorobots andantes se reproducen como hongos, sin pensar si quieren más tener que tener hijos, para tenerlos ahí desatendidos y todos traumados. Tienen hijos como si fueran conejos de rancho. Podría decir sinceramente que es raro quien se da cuenta que tener hijos nomás por tenerlos es mera robopatía. Un día, Coyote Pachecón me dijo que su sobrina ya iba por el tercer hijo y apenas la escuincla tenía 20 años y Coyote Ramos lo veía como una bendición más. Yo le dije, dile a tu sobrina que ya le pare, no joda, estamos superpoblados, ya es hora de abstinencia, uno por ley es más que suficiente, que no le hagan. Pero son regalos de Dios, contesta Coyote Ramos. Un niño siempre es una bendición. Sí, uno respondí, pero ¿ya 3? Mejor que se vaya a hacer yoga o algo que cuide que no le hagan pobres niños. ¿Qué culpa tienen de traerlos al mundo? Así como está la cosa, tu sobrina no comprende nada, esta máquina teniendo hijos de manera máquina, para volverlos máquinas como ella misma. Claro que no le gustó el comentario, se le vio en el otro, pero aún hoy día veo miles de niños con desatención,
Sus mamás solo los tuvieron porque sí, de manera mecánica, robótica, solo por tener hijos, y ni siquiera atenderlos. Simplemente mujeres máquinas, trayendo hijos al mundo para volverlos tan máquinas como ellas. Y sus padres. Cuánta mecanicidad, pero en verdad cuánta robopatía tiene el planeta. Debería prohibirse que ya tengan más de 2 hijos. Es algo horrendo ver tanto niño en la calle. Programas de control de natalidad al fin. Y al cabo son solo madres máquinas que quieren hijos para castigarlos y no ponerles atención, gritarles y demás. ¿Para qué deben ser madres tales mujeres máquinas? ¿Qué podemos contar por millones? Esas mujeres máquinas que podemos contar por millones. Deberían primero pasar por un programa de esfuerzo consciente y meditación por lo menos 7 años de querer tener un hijo, tan a lo máquina. Hay mujeres en mi país que aún tienen 10 hijos. Es tan triste. Pero realmente la mujer parece nada más una fábrica de tener hijos y pareciera su destino inalterable. No obstante, ni ellas mismas quieren salir de tal situación. Les encanta ser esclavas. Y no se diga que, si tienen su machote que las madrea y las trata mal, tienen su chip de que tras ese ogro se esconde el príncipe azul. Pero nada, son puros neurocircuitos cruzados erróneos. Pero, si le dices las mujeres que están máquinas como sus verduguillos semi-homo sapiens machos, y se emputan. Es así de simple. Prefieren vivir en el sufrimiento que felices. Tal es el condicionamiento de la gente máquina que vive por miles de millones en el planeta Tierra. Notaba yo desde muy niño que la humanidad común estaba hiperatrofiada y que era real que a las mujeres en los ejercicios esotéricos tenías que repetirle 3 veces las instrucciones, porque su aparato vestibular del oído interno estaba como bloqueado y no comprendían directrices simples de ejercicios. Tenían una especie de sensor evasor psíquico que les hacía poder perder el tiempo horas jugando al celular. Pero ni siquiera 1 hora de yoga querían hacer cada tercer día, cuando mínimo, como mujeres en grado 0 energía y 0 autoconciencia. Hombres igual. No puedo decir mucho de los ejercicios prácticos de nivel hiperconsciente más profundo, porque se requiere precisión y entrenamiento personal, por así decirlo. Basta decir que posturas como la cobra, el arado, el camello, Supta-Vajrasana, la vela y otras son ampliamente beneficiosas para los estudiantes, y el Hatha Yoga siempre libera energías dormidas en nuestro interior, del cual no dudo que el hombre de hoy no conozca ni siquiera el potencial de su cuerpo-cerebro, ni siquiera un 1%. Es curioso que nunca notemos que después de super esfuerzos físicos arduos que son necesarios para volver el tonal fuerte y que genere energías finas, nunca ponemos atención a la parte del no hacer, de la relajación y descontracción de los músculos, porque sencillamente no conocemos nada de Hatha Yoga en nuestra sociedad mexicana, ni latina, europea, ni de otras. Los precios por clases de yoga están estratosféricos y muchos pseudo-yogis ponen la pose de grandes doctos para cobrar onerosos precios al mes, cuando el Hatha Yoga es un patrimonio mundial que proviene desde el Atlantis y aparte de eso, nunca es caro realmente. Pero en las ciudades que todo quieran hacer negocio, pues lo es. Sin embargo, por suerte, el espíritu no se vende nunca. Pero dejando de lado, te comentaba que esa ocasión quería huir del bullicio lejano de la ciudad e iba en más 24. No obstante, cuando llegué a un paraje silencioso, contemplaba los árboles danzar. Sentía que rozaba algo entre más 24 y más 12, lo que detonó un estado de mayor profundidad en ese momento de hiperconciencia. Fue que Ramón, el jardinero Willy, me había sugerido quedarme en Supta-Vajrasana por lo menos media hora.
Así que me puse de inmediato a realizar Hatha Yoga en un paraje mientras andaba en las 24. De inmediato entré a la conciencia más profundamente. Pude percibir cómo salían de mis dedos mientras hacía Chakrasana unas líneas oscuras de 96 de mis manos hacia la tierra y cómo pequeños elementales se comían esa energía. Chakrasana es maravillosa para liberar energía de los chakras y exprimir la columna vertebral sacando la sangre venosa de la misma. Al terminar Chakrasana, uno siente como el flujo sanguíneo lleva sangre nueva a toda la columna vertebral y produce en conciencia acrecentada espasmos orgásmicos imposibles de describir, pero sí de sentir. No solo fue Chakrasana, sino que mi cuerpo ya tenía impresiones de asanas grabadas por mis años de yoga y conocía qué posturas hacer. Era algo natural, pero al llegar a Supta Bajarasana veía los árboles danzar y el acomodo de dicha postura me hacía sentir como de mi sacro se liberaba Kundalini realmente. Pero si no hay energía sexual guardada, muchos dicen que tienen Kundalini, pero es mentira. Sin energía sexual y saberla transformar, no hay Kundalini. Kundalini es lo que te da los estados de Super Samadhi. Es así de simple. Yo notaba que había posturas que trabajaban la energía sexual acumulada, pero por desgracia y para no subir karmas ajenos por lesiones que se pueden autoproducir algunos biorobots andantes, no quiero nombrar ni posturas ni respiraciones específicas que detonan estados superiores en los neurocircuitos superiores. No obstante, puedo asegurar que las plantas por sí solas no llegan a esos efectos. ¿Acaso algunas? Pero aún así, son efectos impermanentes, a menos que se fije la energía mediante asanas especiales que abren los chakras. Los chakras se alimentan de energías finas. Los egos vacían los chakras de las personas y de su energía luminosa, del huevo de luz. También los egos se alimentan sin compasión. En definitiva, esa ocasión pude observar que esos pequeños elementalitos comían mi energía malsana y que el programa verde de Jim Herrero con yoga daba resultados en mi tonal fabricador de energías. Pero se requiere un esfuerzo arduo de unos años para no caer de nuevo a la 96. Cristalizar los esfuerzos, por así decirlo. Aunque el camino era bastante solitario, tengo que confesarlo. No obstante, es divertidísimo andar el camino. Jardinero Willy era el que me motivaba a romper mis límites de caminar y de entrar a la conciencia acrecentada con la Teoananácatl, la cual veía curiosamente iba disminuyendo el consumo conforme hacía más esfuerzos. Esa ocasión no podía controlar tanta energía, pero los asanas curiosamente me hicieron entrar en un estado de conciencia donde podía ver, y mi cuerpo se sentía súper lleno del nivel de superenergía más 12. Pero yo estaba tranquilo. Los árboles ya no se movían. Solo era energía pura. También parte física a la vez. Noté que los superesfuerzos y algo de tapas con el Hatha Yoga y dolor se desbloqueó con las asanas de ciertos canales de energía. Provocaban una estabilidad y uniformidad perceptual superior y una claridad lúcida exquisita. Y notaba que muchos practicantes de yoga podían durar 30 años o más y nunca tener un super satori. Técnicamente caían en la rutina y no salían a la montaña. Y eran yogis de ciudad, encerrados en las Matrix, y rara vez salían, así que no tenían ver. No había nada de profundidad en su ver. Solo imitaban las asanas, pero sin conciencia. A pesar de que había muchos practicantes de yoga, eso no significaba que hubiesen salido de su adormecimiento y conocieran algo más allá del nivel 48. Era sorprendentemente abundante, tanto los falsos yogis como los alumnos chiqueados con un supuesto gurú o cualquier contorsionista. Notaba yo que los inners mantenían las líneas de yoga para ellos, y si no eran los inners, eran los egos de los yogis. En mi propio entendimiento en soledad,
practicando asanas, comprendía que un verdadero yogi caminaba o corría por lo menos 10 a 20 kilómetros diarios y se llenaba de prana, y trabajaban en reducidos grupos. La masa no daba para alto yoga. A medida que más se avanza en etapas, más solo te vas quedando. Técnicamente, nadie quiere salir de su zona bioprogramada de confort de los neurocircuitos del lado izquierdo del cerebro. Defino el nivel de vibración hidrógeno 48 como el estado de conciencia en el que uno opera el bioordenador humano de un modo completamente racional, sin emoción negativa o positiva, es decir, neutro. Y en esa neutralidad es que podemos generar energías finas en nuestro tonal y fabricador de supraenergías y poder percibir otras bandas de las emanaciones del todo. Fin del capítulo 8. Gracias por escuchar. Bendiciones para todos.